Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, voces de la periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, voces de la periferia. Bienvenidas a Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, el espacio donde amplificamos las voces que resisten, sueñan y construyen un mundo más justo. Hoy nos acompaña un grupo de mujeres artistas que han encontrado en el teatro una poderosa herramienta para denunciar, cuestionar y transformar. Le damos la bienvenida a Vianey Hernández y Diana Pimentel, integrantes de Felpudas Teatro. Ellas, desde la escena, se han atrevido a poner en evidencia la violencia política, violencia de género y sobre todo cualquier violencia que enfrentamos las mujeres. Prepárense para escuchar sus historias, reflexiones y sobre todo escuchar sobre su rebeldía en el arte. Diana, Vianey, bienvenidas, este es su programa. Pues muchas gracias a ti por esta invitación y pues por el apoyo, porque creo que así vamos creando redes entre mujeres que nos podamos acompañar y que pues eso, ¿no? O sea, como amplificar nuestras voces y unirnos con las voces de otras compañeras siempre es muy, muy chido. Muchas gracias. Muy bien. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme hacerles esta entrevista. La verdad es que pues esto es más que nada con la intención de que las mujeres que nos ven y nos escuchan sepan de este arte que ustedes realizan. Y para comenzar, me gustaría mucho preguntarles, sobre todo de este proyecto, ¿cómo y cuándo nace Felpudas Teatro? ¿Qué las motivó a crear un proyecto artístico con este enfoque feminista? Bueno, pues justamente este mes de agosto estamos cumpliendo 10 años. Felpudas Teatro cumple 10 años, estamos de cumpleaños, se aceptan regalos, se aceptan donaciones como regalo para seguir Por supuesto. construyendo nuestras obras de teatro, nuestros talleres y demás cosas que realizamos. Y bueno, pues justo hace 10 años, como que en lo personal estaba un poco colapsando en mis situaciones personales y no solamente personales, sino también como una cuestión como más ya como mujer y como artista, o sea, como mujer artista. Y, y entre que esas veces tú dices, necesito como hacer algo diferente, como hacer algo más mío, algo que realmente me represente, pero como que no te atreves porque siempre está el hecho de decir, no, es que no vas a poder, o las trabas, o sea, como que siempre te estás ahí como que a veces una misma autosaboteando. Pues un día así como que dije, bueno, pues voy a lanzar como la piedra así como a donde se tenga que lanzar y puse en mis redes sociales si alguna de las personas que estaban ahí, específicamente mujeres, pues se interesaban en hacer teatro, ¿no? O sea, que pudiéramos entre mujeres hacer teatro y ver qué era lo que sucedía, ¿no? Justo también pensando un poco, estar atravesadas como por esta cuestión de que muchas veces cuando tú eres actriz, cuando te invitan a participar en proyectos, la mayoría de las veces, o en lo personal a mí me tocaba que en su mayoría eran como hombres, ¿no? O sea, los que hacían los proyectos y te invitaban y así, yo quiero hacer este proyecto y te invito para ser actriz y bla, 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 ¿no? Y entonces conforme pasaba el tiempo yo decía, ay, o sea, como que es muy raro, porque siendo teatro una carrera de mujeres, que en la mayor parte hay como mujeres, siempre son las mujeres las que están como, por así decirlo, como abajo de esas figuras masculinas, ¿no? O sea, las masculinas siempre son como las que están liderando y las mujeres somos ahí como las que estamos tomando papeles como muy estereotipados o sin una representación en realidad como más, o sea, que realmente que nos haga sentir que sí es lo que queremos hablar, ¿no? Claro. Y entonces en ese momento Diana fue una de las personas que dijo, yo también, ella también andaba pasando por situaciones adversas de su vida y dijo, sí, yo quiero
que sumarme, ella y otras tantas compañeras que me escribieron. Un día tuvimos una reunión, llegaron un montón de compañeras y al final de ese montón de compañeras, solamente 5 personas decidimos empezar como a crear cosas. Y desafortunadamente hace 10 años también como que en el Estado de México empezaba a mencionarse más estos altos índices de feminicidio, de desaparecidas. Y entonces también como que eso a nosotras nos movió en ese momento de decir, ay, necesitamos empezar a hablar de esto, porque la mayoría de las que estábamos ahí o sea, éramos originarias de la periferia de Ciudad de México o del Estado de México. Entonces, como que teníamos, o sea, sentíamos que era para nosotras muy necesario poder hablar de estos temas. Y entonces fue así como que empezamos a hablar de esto, a generar este grupo de 5 personas que ya después se transformó en 3 y al final se transformó en 2 personas que llevaban la cabeza, que en este caso es Diana y yo. Y pues bueno, así ha sido como o sea, como que nuestras ganas han sido justo como visibilizarnos desde el ser mujer, pero también desde el ser mujer artista y ser mujer artista de la periferia, ¿no? Claro. Entonces, creo que esas han sido algunas de las cosas que nos movieron a crear y a seguir sosteniendo este proyecto después de 10 años ya de existencia. Excelente, muchas gracias, Vianey. Con esto, precisamente, el cómo influye en nuestros cuerpos, en nuestras sentires, todo, esta parte de la violencia que vivimos, sobre todo en la periferia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho preguntarles por qué decide, además de esto, por qué se decide abordar la violencia, sobre todo la violencia de género, como ejes centrales en sus obras. Mm, Pues, como comentaba Vianey, en cierto momento, bueno, en el momento en el que nos juntamos, que nos unimos, pues sí nos dimos cuenta que muchas de las cosas que nos unían precisamente eran estos dolores que eran, o estas heridas que tenían que ver con la violencia de género, ¿no? O sea, decíamos, pues, ¿de dónde viene que estemos como tan hartas de toda la forma en la que se hace el teatro? ¿Y por qué en nuestros espacios no nos sentimos cómodas, no nos sentimos seguras? Y entonces, pues como que nos dimos cuenta o juntas reflexionamos sobre que estos conceptos que de pronto veíamos muy en la teoría, pues en realidad nos estaban atravesando, ¿no? O sea, los estábamos viviendo todo el tiempo y pues más bien como que decidimos empezar pues a trabajar en colectividad como para transformar, ¿no? O sea, como que el objetivo principal creo que fue utilizar el teatro para transformar nuestra realidad. O sea, porque estábamos con estas heridas, con estos dolores y que necesitábamos una vía de escape, ¿no? Y nuestra única vía en ese momento, pues era el trabajo en el teatro y que ya haciendo teatro nos dimos cuenta que, pues, estas heridas en realidad no solo eran de gente de teatro, ¿no? O sea, bueno, aunque ya lo sabíamos como en teoría, nos dimos cuenta como más en la vida real, como más en una confrontación personal, ¿no? Con todas las mujeres con las que nos encontramos en el camino, pues que pues estos conceptos tomaban forma, cara, nombre, ¿no? Y pues más bien como que decidimos amarrarnos o abrazarnos a estas como estas formas de transformación, o sea, hablando de ello, tratar pues de buscar otras vías, ¿no? Como que no solo para denunciar, sino pues una forma de buscar como futuros eh, distintos, ¿no? Futuros posibles y que no solo estuviera como en nuestra cabeza, sino como que encontrar en este camino, pues gente que también nos ayudara a ampliar pues esto que imaginamos posible. Entonces, como que en ese punto de hablar de estas violencias,
que porque además nosotras, al menos al inicio, todas éramos mujeres de la periferia, entonces pues compartíamos estas violencias y con nuestro público, que casi todo era de la periferia, pues también entendíamos que no estábamos solas, ¿no? Que no era no era así como solo nuestra cabeza que estaba mal, sino que había un sistema que nos llevaba a sentir todo eso que sentíamos en ese momento, ¿no? Ujú. Es maravilloso cómo mencionan que precisamente utilizando el arte teatral se puede no solamente evidenciar este tipo de violencias, sino también como hacer ese vínculo con el público que las está viendo, ¿no? Porque es la realidad en la que vivimos muchas mujeres. La siguiente pregunta me gustaría, hacerla también haciendo como una reflexión que ustedes me puedan indicar, ¿cuál ha sido que ustedes consideran su obra que más impacta con el tema de precisamente de la violencia de género? Y este impacto, ¿cómo lo observan en su público, sobre todo con las mujeres? ¿Cómo se presenta este impacto después de sus presentaciones también? Pues creo que han sido dos intervenciones escénicas que tenemos, que son las que más nos han hecho eco. La primera que fue Las Abandonadas, en donde hablábamos de mujeres desaparecidas. Y la segunda es como algo que hicimos. Lo que pasa es que esa primera obra fue como una obra muy pequeñita. Entonces, después de unos años de haberla presentado, decidimos como hacer una nueva investigación acerca de lo que estaba pasando, ya no solamente con esta parte de las desapariciones, sino como intervenir más en la cuestión del tema de los feminicidios. Y entonces de eso surgió una obra que se llama Flores para Todas, en donde pues exponemos casos de mujeres que han sido asesinados a manos de sus parejas o de personas que, este, que en lo cotidiano conocen, ¿no? Entonces, para nosotras también otra de las cosas que complementa las obras de teatro que hacemos es los conversatorios, porque creemos que justo como comentabas ahorita, ¿no? De que este arte no solamente nosotros desde dentro expresamos como nuestra perspectiva o lo que sentimos o nuestras heridas, sino que nos gusta hacer partícipes a las personas sobre lo que pasó acá y lo que les hace eco a ellas, a ellos, ellas, ¿no? Entonces, creo que la parte del conversatorio nos ha ayudado mucho justo a este acercamiento con las personas, a que nos hablen de lo que sienten o de lo que experimentaron en algún momento. Y creo que si bien en Las Abandonadas se dio un poco como que hubo una explosión más fuerte, en Flores para Todas, porque ahí teníamos ya como más claro el formato del conversatorio, o sea, de cómo íbamos llevando a las personas para que nos pudieran expresar sus sentires a partir de la obra. Y creo que el impacto que tenía, o sea, podría yo decir que era justo el que las mujeres o incluso hasta algunos hombres se atrevieran como a hablar, que creo que eso es súper importante porque muchas veces sucede que siempre como mujeres se nos ha enseñado a callar y a no decir absolutamente nada si vemos que algo nos incomoda, si vemos que algo está pasando. Es como más el hecho, así como en la familia, en los medios de comunicación, o sea, siempre es como de no lo externes, ¿no? O sea, no, por estos estereotipos de pronto que se nos imponen. Entonces, en estos conversatorios, pues nos pasaba mucho que la gente hablaba y hablaba de sus sentires y hablaba de experiencias que habían sucedido a lo mejor con ellos de niñas, de adolescentes o de adultas en relación a las violencias, no solamente, pues obviamente no habían a lo mejor experimentado en carne propia a través de familiares algún feminicidio o así, pero sí como representamos también diferentes tipos de violencia en la obra, pues hablaban de esas violencias, ¿no? De abusos, abusos infantiles,
o algún acoso en la calle, ¿no? Y para nosotros eso era como bastante importante porque al final están, o sea, se están abriendo y están hablando, ¿no? O sea, ellas mismas están queriendo decir algo que a lo mejor por mucho tiempo callaron y que ahí haciendo comunidad a partir de esta parte teatral y después del conversatorio, pues se sienten en confianza como para poder compartirlo. Entonces creo que para mí me significaría, o sea, para mí significa mucho, ¿no? El que alguien hable, o sea, que no te conozca, en principio, o sea, no te conoce, ve una obra de teatro y puede, a partir de eso, expresarse y a lo mejor no lo sabemos, pero posteriormente accionar o hacer algo, creo que eso ya tiene un impacto bastante significativo en lo que está sucediendo, al menos en ese momento. Entonces yo creo que esa sería como la parte que yo rescataría del impacto que han tenido las obras o lo que hace Felpudas con las personas que nos ven. Excelente. Y más que nada también el eco que se hace, ¿no? Porque a lo mejor, sobre todo pues las mujeres, las personas como tal, van, ven las obras, reflexionan y eso se lo llevan. Que ustedes impactan tanto en las obras que realizan, que eso pues va haciendo eco poco a poco y eso también me parece muy importante rescatarlo. Ahora, vamos a una breve pausa. No se despeguen porque seguimos conversando con Felpudas Teatro, mujeres que están transformando el escenario en un espacio de denuncia y de esperanza. Continuamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia. Regresamos a Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, con unas invitadas muy especiales, mujeres que utilizan el arte, el teatro, para hacer las denuncias, pero también de llevarles un mensaje a las mujeres que nos están escuchando. Muy bien, Vianey, Diana, me encantaría preguntarles, ¿podrían compartirnos alguna experiencia o anécdota significativa que haya marcado su camino como colectivo teatral feminista? Como decía Morada, pues los conversatorios yo creo que también son parte muy importante de cada función porque los conversatorios hacen que sea mucho más diferente cada función, bueno, o sea, como más única, ¿no? Porque es el encuentro directo con el público. Y yo recuerdo uno que ni siquiera estuve ahí, pero creo que marcó la diferencia entre cómo hacíamos algunas cosas antes y ahora, incluso filosóficamente hablando, ¿no? Así dentro de la compañía. Y fue un conversatorio que se dio en el Museo del Pulque después de una función de Flores para Todas. Y ahí hubo un señor que tuvo como mucha discrepancia con con la idea que llevábamos o el mensaje que llevábamos con la obra. Y esto ocasionó pues que tuvieran, tuvieran que saltar las actrices, ¿no? A sacar su ideología, su pensar, su sentir también sobre lo que estaba pasando y nosotras entonces como que a partir de eso tomamos ciertas decisiones, como
en la forma en que se debía abordar el conversatorio y que íbamos a acompañar sobre todo a las mujeres cuando tuvieran alguna duda sobre lo que decíamos o el mensaje que llevamos y que pues que vamos a priorizarlas, ¿no? Siempre la voz de las mujeres va primero y creo que eso nos ayudó, o sea, siento que ese conversatorio, sumado con otros tantos, pero creo que ese fue como el primerito, que hizo que solidificáramos la filosofía de la compañía. Y creo que eso, la compañía también, o sea, la filosofía de la compañía ayuda, pues obviamente a sostener el trabajo y que la gente que nos siga o que nos sigue, pues entienda, ¿no? Cuál es la propuesta, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, y por eso es que nos sigue, porque está muy bien marcada esa filosofía. Sí. Excelente. Y en este contexto en el que ustedes están, esta parte artística que utilizan también como resistencia, me gustaría mucho escucharlas. Si ustedes tienen un mensaje que le quieran dejar a otras mujeres artistas y sobre todo a las mujeres que las escuchan, ¿qué mensaje les darían? Bueno, pues más bien pensaría como en que compartimos como, o les podríamos compartir que a veces elegir el camino del arte y de la autogestión, siendo mujeres y siendo mujeres en la periferia, pues no siempre es fácil y que al final necesitamos como irnos reconstruyendo día a día en el hecho de que a veces una se bajonea porque las cosas no funcionan como queremos, pero que pues esos baches van a existir siempre y creo que lo importante es empezar a construir con mujeres que, que a lo mejor tengamos como algunas similitudes, algunas experiencias similares o que objetivos similares y que creo que lo importante más bien de empezar a construir desde mujeres artistas, después empezar a crear una comunidad, una red de apoyo con mujeres que tú sientas que te pueden sostener y que de eso cuando lo encuentres, pues agarrarse de ahí porque creo que es muy, muy importante. A veces una sola de verdad se siente que no puede, o sea, como que uno, o sea, como que nos sentimos así como en la inmensidad y no sabemos hacia dónde, pero a nosotras nos ha pasado justo eso, que hemos encontrado en el camino mujeres que nos han arropado, que nos han acuerpado, que nos han hecho construir una comunidad muy bonita y creo que eso, ¿no? Les diríamos que si están convencidas de que el arte que ellas quieren hacer lo quieren hacer para siempre y lo quieren hacer ya sea solas o en una colectivo, qué sé yo, pues solamente que estén muy conscientes que va a haber esos huecos, esos baches, pero que siempre va a haber quienes nos puedan acompañar y sostener y que eso, o sea, a veces uno se cansa de la resistencia porque también es difícil sostener la resistencia, o sea, como decir, todo el tiempo estoy en resistencia es complejo, pero es menos complejo cuando estás con alguien que te acompaña y que sabes que va como por la misma ideología que tú. Entonces, pues eso, y que también acá de pronto hay una red que a veces como es nuestro lema, siempre decimos antes que artistas, mujeres aliadas, ¿no? O sea, siempre estamos abiertas a eso, ¿no? A ser aliadas, a apoyar y también a eso, ¿no? Que haya una reciprocidad siempre con las otras y pues eso les compartiríamos a esas mujeres que nos están viendo ahorita y que aquí estamos. Ojalá podamos en algún momento coincidir con todas esas mujeres artistas. Muy bien, me gustaría preguntarles si en este momento tienen algún proyecto, o muchos proyectos que les pudieran decir a nuestra audiencia, a las mujeres que las están escuchando. Sí, precisamente tenemos un proyecto así ya en puerta, o sea, ya está en marcha más bien, y es Resetearme sí que me dolió. Es una obra de teatro que habla de la diversidad corporal, de la dificultad de encontrarse o de armar un autoconcepto y de
como ir en contra de todas las, ¿cómo se dice? Como los moldes sociales, ¿no? Y entonces, pues entender cómo habitar esta cuerpa sin escuchar, ¿no? Toda la crítica que viene externa y pues también de abrazarnos un poquito, de festejar la cuerpa y de sentir conexión con las mujeres que nos rodean para que sepamos otra vez que no estamos solas en esta búsqueda de conocimiento o de autoconocimiento. Sobre todo es sobre eso. Mucho, mucho que abarcar. ¿Dónde las podemos ver y qué fechas tienen ahorita? Pues estamos ahorita en un espacio que se llama Foro La Cura, es un espacio ahí por Metro Viaducto, a unas 5 calles de Metro Viaducto, y estaremos los viernes y sábado, excepto el sábado 16, que no tenemos función, todos los demás días ahí estaremos, los viernes tenemos función a las 8:30 de la noche y los sábados a las 8. Y pues sigan nuestras redes sociales para que se enteren de varias dinámicas, de varias promociones que estaremos dando, porque pues queremos verlas a todas por allá. Es una obra que pues nos ha costado mucho, mucho esfuerzo y sobre todo es como nuestra incursión como un poco más a lo que es el teatro cabaret, lo que hemos denominado como teatro cabaret popular feminista. Entonces habrá muchas risas, habrá muchas reflexiones y pues nos gustaría que se dieran un tiempito para hacer justo esta colectividad y compartir un poco de risas y reflexiones en este bonito encuentro de Resetermes y que me dolió. Muchísimas gracias, chicas. Diana, Vianey, de verdad ha sido un honor tenerlas aquí en este programa. Hoy en Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, conocimos a Felpudas Teatro, pero no solo eso, conocimos a mujeres que demuestran que el arte también es trinchera y que la escena puede ser un acto político y feminista. Agradecemos mucho el que nos hayan permitido hacer esta entrevista, también por compartir sus experiencias y por recordarnos pues que el teatro no solo entretiene, sino que también puede incomodar, puede sacudir, puede despertar conciencias, hacer mucho eco. Entonces, nos escuchamos en el próximo episodio y recuerde que las flores de la periferia crecen entre el asfalto para que florecen con rebeldía. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Bye. Muchas gracias, Areli. Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia.